Vamos a hacer un video debido a que los estudiantes de segundo de bachillerato, ¿sí?, se han caído en un aporte. No sé si no han estudiado, se copiaron la tarea, qué habrá pasado, no sé. Pero el aporte salió de la tarea y la mayoría ha salido súper bajo. Y con temas de primero de bachillerato que estamos recordando para el tema de fuerzas. Entonces aquí voy a hacer la corrección de algunos temas para que estudien, no se preparen más. Yo sé que han tenido muchas cosas como las olimpiadas, etcétera, pero tienen que meterle más ganas. Entonces habían dos filas, ¿sí? Algo parecido, vamos a tratar de resolver los problemas de las dos filas. Ojalá el video no sea muy largo, ¿no? Entonces, en la fila 1 decía: calcule la magnitud y la dirección del vector representado por los siguientes pares de componentes. Y le daba estos pares de componentes, ¿no? Le dicen que bosqueje el vector. Entonces, en este caso yo les indicaba que lo ideal era que primero grafiquen, en este caso, el vector, ¿ya? Esa era la parte esencial, ¿no? Que grafiquen el vector. Vamos a ver cómo nos va por aquí. Entonces vamos a graficar el vector primero. Listo. Entonces digamos que aquí tenemos el eje Y, el eje X, el eje de menos X, el eje de menos Y. Y bueno, en el eje X nos dicen que es menos 9,70, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, digamos que cada cuadrito son 2. Sería menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Quiere decir que aquí sería menos 10. Como es menos 9,70, por aquí más o menos. Ahí más o menos sería menos 9,70. Vamos a decir que esto está en metros y que esto está en metros. En el caso de las Y teníamos menos 2,45. Entonces aquí sería menos 2, sería menos 4. Por aquí sería 3 más o menos por aquí. Menos 2,45. Entonces unía esos puntitos y aquí tenía el vector. ¿Ya? ¿Qué vector? El vector A. Luego me daba cuenta que si proyecto la sombra, ¿sí?, esto de aquí vendría a ser a Y. Y esto de acá vendría a ser a X. Técnicamente, ¿no? Esto vendría a ser a X. ¿Ya? Y que el ángulo que se forma aquí en el vector es este de aquí. ¿Ya? Sin embargo, el ángulo real del vector es desde el eje positivo de las X hasta encontrarme al vector. Pero como el ángulo llano, es decir, si yo tengo algo así, es 180 grados, si yo quiero hallar teta, perdón, este ángulo alfa, que lo voy a llamar, alfa sería igual a 180 grados más teta. ¿Ya? Entonces, esos van a ser mis objetivos. Como aquí me piden que calcule la magnitud, entonces directamente ya yendo, ¿no?, la magnitud del vector A va a ser igual a qué cosa, a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Como esos valores sí los conozco, solo los reemplazo. ¿Cuánto vale en X? Menos 9,70 cuadrado. ¿Cuánto vale en Y? Menos 2,45 al cuadrado. Y el resto lo debería de hacer la calculadora. Hasta ahí debería de hacer usted. No sé por qué algunos estudiantes hacen por separado, luego suman. No, lo que ya ahorita me interesa es técnicamente el valor, ¿no?
Entonces yo reemplazo directamente para no estarme confundiendo. Entonces, menos 9.7 al cuadrado más menos 2.45 al cuadrado. Y eso me da 10.0004, que lo puedo dejar como 10. Entonces el módulo de A simplemente va a ser 10,0 metros. Entonces usted hizo bien este gráfico de aquí, yo le di 0,5. Saco bien este valor reemplazando los datos, uso las unidades de forma correcta, yo le di un puntito. ¿Ya? Como la pregunta vale 2,50, me hace falta un punto. El otro punto tiene que estar aquí en el ángulo, ¿no? Este de aquí valdría 0,5 y la suma 0,5. Entonces encuentro teta. Teta que sería igual a la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Y solo reemplazo. Tangente a la menos 1, AY que vale menos 2,45 y AX que vale menos 9,70. Y el resto dejo que lo haga la calculadora. ¿No? Entonces invoco los poderes y esto me quedaría menos 2.45 menos 9.70, ¿no? ¿Cuánto me da? 14.17. Si quiero lo dejo como 14.2. 14,2 grados. Pero este es el ángulo que está aquí en el triángulo, ¿sí? Hallo este valor, tiene 0,50. Listo. Por último, lo único que le hace falta es hallar alfa. Y alfa sería igual a 180 grados más 14,2 grados. Por lo tanto, alfa sería igual a 194,2 grados, lo que equivale a tener 0,5 puntos más. Entonces hasta ahí tengo 1, 2, 2.5. Y eso era todo el problema. ¿Sí? En la segunda pregunta, esta es aún mucho más crítica, la verdad. Porque esta era más sencilla que la de arriba. Entonces, mira, aquí le estaba diciendo ahora lo contrario, que hay en las componentes del vector, es decir, las componentes rectangulares, porque tiene las polares. En el anterior tenía las rectangulares y le pegan las polares. En pocas palabras, ¿qué le están pidiendo? Que hay el valor aquí en Y y que hay el valor aquí en X que tiene este vector. ¿Ya? Eso es lo que le está pidiendo en teoría, cuánto vale BY y cuánto vale BX. Pero aquí me doy cuenta de que ese ángulo que está allí no es el ángulo real del vector, porque el vector tiene este ángulo. Ese es el ángulo del vector. ¿Ya? Voy a ponerlo más arribita. Desde el eje positivo de las X. Sin embargo, tengo que notar que aquí haya un ángulo recto, porque es el del primer cuadrante. Esto es 0 grados, y cuando llego al primer cuadrante, 90 grados. Quiere decir que esto que está aquí equivale a 90 grados. Como yo quiero llegar hasta el vector, me hace falta este pedacito. Entonces alfa debería ser igual a 90 grados más 30 grados. Por lo tanto, alfa debe ser igual a 120 grados. Hizo esta partecita de aquí, ya tiene 0,5 puntos. ¿Ya? Y luego era encontrar Bx y By, que era igual Bx al módulo de B por el coseno del ángulo, que era igual By al módulo de B
por el seno del ángulo. Y luego solo reemplazo los datos, ¿no? Bx era igual, ¿cuánto vale el módulo del ángulo? 80,0 newtons. ¿Por quién? Por el coseno de 120 grados. Y con eso encontraba Bx. ¿Quién era By? Lo mismo, 80,0 newtons por el seno de 120 grados. Y con eso encontraba By. ¿Sí? ¿Quién hacía el resto? La calculadora. Nada más. Sin embargo, también yo lo podía hacer directo con la cálculo, como les he enseñado, como para corroborar la información. En este caso lo voy a hacer como ya lo planteé. ¿Sí? En el caso de X me da menos 40 y en el caso de Y me da 69,3, le voy a colocar. En el caso de Y me da 69,3 newtons. En el caso de X me da menos 40,0 newtons. Y ya está. Hizo bien esta parte de aquí. ¿Sí? Tiene 1 y tiene un punto. No hizo esta parte de aquí, pero coloca acá el ángulo porque lo hizo directo. 1,25 cada uno. Cualquiera de las dos es válido. Y listo. En la número 3, que veo que la mayoría no ha hecho y los que hicieron lo hicieron mal. ¿Ya? Por ahí un par hicieron bien. Y recuerde, todos estos temas los vimos en primero. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos ahora un vector en coordenadas geográficas. Dice, para desplazarse de su casa al colegio, el alumno Denis Waman lo hace de la siguiente manera. Entonces, 6 kilómetros al norte, 30 grados este. Luego 5 kilómetros al este. Y finalmente 7 kilómetros al sur. Calcula el desplazamiento neto del estudiante y la dirección con respecto al eje X. Es decir, lo que le pediera que haya el módulo del desplazamiento, ¿no? En este caso. Es como eso está en coordenadas geográficas. Aquí lo ideal era hacer el bosquejo. Hizo bien el bosquejo, yo le doy 0,5. Entonces, recordemos que como está en geográficas, coloco, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Se dirige 6 kilómetros al norte, 30 grados este, es decir, sube 6 kilómetros al norte y luego se desvía 30 grados al este. Por lo tanto, el vector quiere decir que está algo así. Vamos a ponerlo más o menos. ¿Ya? Entonces se desvía 30 grados, 30, bueno, aquí 6 kilómetros norte, ¿sí? Pero en este caso gira o tiene una dirección de 30 grados hacia el este. Es decir, que aquí están los 30 grados. ¿Ya? Si ahí están los 30 grados y el cuadrante de 0 grados, los 90 grados, mide 90, quiere decir que me falta el complemento. En este caso sería 60 grados desde el eje positivo de las X. ¿Cuánto mide este vector? La norma. ¿Sí? 6 kilómetros, ¿no? Listo. Luego dice 5 kilómetros al este. O sea, que si yo quiero aquí nuevamente vuelvo a plantear una especie de plano cartesiano.
norte, sur, este y oeste. Dice que desde el punto donde termina se dirige 5 kilómetros. Así que por ahí está más o menos 5 kilómetros. Al este. Se va en línea recta. ¿Cuánto? 5 kilómetros. Nada más. ¿Ya? Y finalmente 7 kilómetros al sur. Nuevamente, si quiero aquí planteo, coloco un plano cartesiano. Vamos a hacerlo con verdecito. Entonces tengo nuevamente norte, sur, este y oeste. Como me dice que se va 7 kilómetros al sur, se va hacia abajo. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Ya? Desde donde termina el otro vector. Y a mí me están preguntando el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? No es nada más que unir o hacer la suma vectorial, el punto de inicio con el punto final, ¿no? Y aquí apunta el vector. Este es el desplazamiento o el vector desplazamiento, en este caso el módulo. Y a mí me preguntan esto, ¿sí? Y adicional también me están preguntando esto de aquí, ya sea este ángulo de aquí o el ángulo que vendría a ser desde el eje positivo de las X, este. Entonces mire, recordemos que este vector va a tener componentes. Si yo proyectara la sombra aquí, mire, va a tener la componente en X y va a tener la componente en Y, mire. Es decir, este de aquí vendría a ser de X y este de acá vendría a ser de Y. Quiere decir que el vector de aquí va a ser igual al vector de X, perdón, la coordenada en X y la coordenada en Y. La coordenada en X es, mire, sumar este pedacito de aquí más el de acá. Y la coordenada en Y es a todo este de aquí quitarle este pedacito. Como apunta hacia abajo, pues yo ya sé que va a ser negativo, ¿no? ¿Cómo hallo de X? Sencillo. De X va a ser igual al módulo de este vector, que son 6 kilómetros, por el coseno del ángulo que forma con el eje positivo de las X, es decir, coseno de 60, más el siguiente vector, como ya este es horizontal, más 5 kilómetros. Y con eso ya tengo de X y puedo calcularlo sin ningún problema. En este caso sería 6 por el coseno de 60 más 5 y me da 8. Esto me da 8 kilómetros. Listo, ya tengo de X. De la misma manera hallo de Y. Ahora es 6 kilómetros por, y en este caso utilizo seno, ¿no? Más ¿cuánto? Voy a sumar más todo este vector, pero como este vector apunta hacia abajo, es negativo, ¿no? Sería más, y lo coloco entre paréntesis.
menos 7 kilómetros. Que como apunta hacia abajo de y, sí o sí me debe dar negativo, ¿no? Entonces de y sería igual. Nuevamente, como estoy en física, hago que la calculadora realice el proceso. Sería 6 por seno de 60 más menos 7. ¿Ya? Y esto me da menos 1.80. ¿Sí? Menos 1,80 kilómetros. Listo, ya tengo de x de y. Y hasta aquí. Hizo bien la gráfica, 0.5. Hallo de x y de y, 0.5, 0.5, 1.5. ¿Ya? Halla el ángulo teta, porque ese es el que toca hallar ahora. ¿Sí? Tangente a la menos 1 de dy sobre dx. Como ya conozco esos valores, tangente a la menos 1 de y, que es menos 1,80, y de x, que es 8. ¿Sí? Reemplazo ese valor en la calculadora. Y hallo el valor en este caso. Del ángulo, que sería menos 12.7. Entonces ya tengo el ángulo que sería menos 12,7 grados. ¿Qué significa que me da negativo? Que se está midiendo en sentido horario. ¿Listo? Para hallar el otro, como la vuelta completa son 360 grados, es decir, alfa sería simplemente 360 grados menos teta. Alfa sería igual 360 grados menos teta. Pero aquí me dio menos, no es que debo colocar menos. El menos significa que se ha medido en sentido antihorario. Yo coloco el valor escalar, nada más. ¿Sí? Y con eso hallo el valor de alfa. No lo quiero cementar, bueno, voy a la calculadora y digo 360 menos 12.7. Y eso me da 347.3. 347,3 grados. Entonces aquí estaría el otro 0,5. 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 Y en la gráfica el otro 0,5. Entonces ahí están los dos puntos. Probablemente era el ejercicio que requería más análisis, ¿ya? Pero era así como tenía que haberlo hecho. Yo le dije, va a ser como la tarea, lo único que voy a hacer es cambiar estos valores, y así lo hice. Listo. Hasta ahí ya tenemos 7.5. Faltaba la última pregunta, que era realizar un DCL de la tarea. ¿Sí? Y yo le dije que solo le haga el DCL al bloque, nada más. Pero esto ocurre cuando se copia. Para hacer este DCL, yo expliqué que usted tenía que hacer un plano cartesiano de acuerdo a la inclinación de de aquí, ¿no? Del plano, que atraviese por la mitad al bloque. Entonces, más o menos vamos viendo si le podemos llevar la inclinación. Esta sería la inclinación. Por eso les pedía que usen grabadores.
coincide un poquito con el ángulo que está arriba. ¿Ya? Entonces una vez que yo trazaba esa línea, ahora trazaba una perpendicular a la línea que tracé. Con el graduador se puede lograr esa situación. Vamos a decir que ahí es. Entonces, mire, la idea es, para que me comprenda más o menos, es tener que si yo tengo un plano cartesiano normal, ¿sí?, de esta forma, yo lo rote al plano, nada más, ¿sí?, para tener a mi conveniencia los ejes. Eso es lo que se hizo aquí, rotarlo. Entonces este vendría a ser el eje X menos X, Y y menos Y. Listo. Una vez que ya hice ese plano, ahora sí cargo con todas las fuerzas que existan en este bloque, ¿no?, o que estén actuando en el bloque realmente. ¿Ya? Entonces, primerita el peso, que siempre apunta hacia abajo. Esa es la clave, el peso. Luego hay una fuerza de contacto entre el plano y el bloque, y esta sale del plano. ¿Sí?, que se llama fuerza de contacto, o explicamos que le decían normal, ¿no? ¿Ya? Listo, hasta ahí tengo la fuerza, pero ahora me doy cuenta que estas fuerzas tienen componentes. ¿Ya? Entonces, si yo me percato, mire, el peso tiene una componente en el eje Y y tiene una componente en el eje X. Es decir, yo tengo esto. Un WX y un WY. Como ahorita no estamos trabajando con leyes de Newton, todavía no me interesan los ángulos, nada de esas cosas. Lo único que me interesa son las fuerzas que actúan sobre ese bloque o esa figura. ¿Ya? Luego me doy cuenta que la fuerza F también tiene componentes, como esta es la que están tirando, ¿no? Entonces va a tener, mira, una componente en el eje X, y por ende, si hago aquí un planito rapidito, también va a tener una componente en el eje Y. Es decir, tengo una fuerza aquí y una fuerza aquí. ¿Cómo llamo esa fuerza? Fuerza X, fuerza Y. ¿Ya? Y ya no hay más fuerza. La condición era que tomemos en cuenta que está estático, ¿no?, que aún no se mueve. Eso lo indiqué yo. Listo, una vez que ya se hizo ese tema, ahora sí el plano lo rotaba. Rotaba el plano normalito. ¿Sí? Es decir, como ya estamos acostumbrados a ver al plano. Y aquí le expliqué que había varias maneras de hacer el DCL con un punto en la cajita. Yo lo voy a hacer con la cajita. Vamos a decir que aquí tenemos la caja. ¿Sí? Y ahora solamente ubico cada una de las fuerzas que estén actuando allí. Entonces me voy a ir primero en el eje Y hacia arriba. Tengo la normal que apunta hacia arriba. Luego me doy cuenta que tengo FY que apunta hacia arriba.
Luego me doy cuenta que hacia abajo apunta WY. Y listo, ya terminé con el eje Y. Ahora me voy con el eje X. Me doy cuenta que a la derecha apunta la fuerza en X. Y finalmente a la izquierda que apunta el peso en Y. Perdón, en X. Y listo. Estas serían todas las fuerzas que actúan en el bloque, en un bloque que tiene una masa M probablemente, ¿no? Pero este todavía no es nuestro estudio. Usted hizo bien esta parte de aquí, esta de acá ya está pan comido, ¿ya? Es decir que si esta parte la hace excelente, ya está acá. Entonces mire, cuando usted ya lo pone en el DCL, ¿cómo le calificó el profe? Como hay 1, 2, 3, 4, 5, cada una vale 0,5, teniendo en cuenta que esta parte de acá también corresponde, ¿no?, a que la haya hecho bien. Quiere decir que cada una vale 0,25 en cada plano. Aquí, por ejemplo, lo coloco aquí bien, 0,25. La coloco bien acá, 0,25. Coloco bien aquí, 0,25. La coloco bien acá, 0,25. Coloco aquí bien, 0,25. 0,25. Coloco aquí bien 0,25 y 0,25. ¿Ya? Y ahí estaría los 2,5. Y eso era todo. ¿Ya? Y así se hacía el de acá también, ¿no? Solo que los vectores están diferentes, el ejercicio parecido, solamente cambiaron los valores, ahora 9 kilómetros, etc. Y el último sí era el mismo. Entonces tienen que estar pilas, ¿no? Porque ahorita en leyes de Newton los diagramas de cuerpo libre son el pan de cada día.